Está triple agente, porque Horacio Berbisky fue en un momento agente de los servicios secretos ingleses. Ah, bueno. Está bancado por la Fundación Ford de Estados Mm, Unidos, eso él lo ha reconocido públicamente. Y mm. después, además, por ejemplo, él hacía las correcciones literarias a gente de la Fuerza Aérea Argentina, trabajó muchos años como corrector literario de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, que no venga a hablar. Mira, de Horacio Berbisky hay mucha tela para cortar, es el tipo que menos tiene autoridad moral para abrir la boca. Y anduvo peleándose también y se peleó con Leuco, también le dijo unas cuantas cosas, Leuco no se le quedó atrás, se anduvieron tirando con flores los dos. Lo que pasa que de pronto uno, eh, Leuco, entendió cómo venía la cosa y de dónde debía pararse a cierta altura de su vida, y el otro sigue soñando con el trasnoche setentista que tiene, que no se lo puede sacar de la cabeza. Sería interesante que insertes en este programa esos audios de Leuco que Sí, sí, mencionaste sí. anteriormente. Y ahora mismo lo insertamos. Vamos a arrancar, quiero ir a los bifes, para decirlo en criollo y con toda contundencia. Hay dos cosas que la democracia republicana no se puede permitir. Dos cosas. No se puede tolerar los corruptos de Estado, eso está clarito, recién lo escuchamos en su columna, en su informe a Diego. No se puede tolerar en una república democrática los corruptos de Estado, pero tampoco se puede tolerar la violencia golpista. Mire, sobre la cleptocracia que gobernó durante más de 12 años la Argentina, hemos hablado mucho, insisto, recién el informe de Diego, vamos a seguir hablando, por supuesto, porque todos los días hay una causa que se mueve y 1000 pruebas que lo confirman. La verdad, yo a esta altura saco una conclusión: es difícil encontrar un funcionario honesto que haya pasado por los gobiernos de Néstor y de Cristina. Hay funcionarios honestos, no quiero discriminar ni generalizar, pero cuesta encontrar funcionarios honestos en el gobierno de los Kirchner. Pero hay algo grave que viene ocurriendo en cuentagotas, pero que se fue acelerando en cataratas en los últimos tiempos. Hablo de los violentos, de los que producen atentados, agresiones directas, extorsiones, ataques de todo tipo. El gobierno de Macri y los gobernadores, además, aquellos que tienen que gobernar, deberían estar muy alertas por esta situación, porque los que apelan a las bombas incendiarias saben de qué manera comienzan las cosas, pero no saben cómo terminan. Es cierto que son grupos minúsculos, repudiados por la inmensa mayoría de los ciudadanos que somos pacíficos, pero hay que encender una alerta, una luz de alerta roja sobre el tablero de la democracia, porque el odio puesto en acto, puede generar un crecimiento geométrico de la violencia y terminar en tragedia. Ya nos pasó a los argentinos y no podemos permitir que nos vuelva a pasar ahora. ¿A qué sucesos explosivos me estoy refiriendo? Mire, hay muchos de distinta magnitud, pero le voy a nombrar simplemente a algunos, no a todos. ¿Se acuerda usted del paquete bomba que estalló en la empresa Indra, la empresa encargada del tema de todo el recuento de votos provisorios? Ese paquete de bomba de la empresa Indra. ¿Se acuerda que 2 empleados fueron lastimados por esa explosión? Y el ataque a Mauricio Macri en Villa Traful, ¿qué me cuenta? ¿Cuántas veces emboscaron al presidente Macri? Agarraron a pedradas la camioneta en la que se movilizaba y rompieron los vidrios, poniendo en peligro la propia integridad del presidente de la Nación. Ni hablemos de los ataques que sufrió María Eugenia Vidal, de los cartuchos en la puerta de su casa, de que intrusaron e ingresaron a su despacho personal 2 de los policías que debían custodiarla. Pasó lo mismo en la casa de Federico Salvay, el jefe de gabinete. Bueno, ni hablemos de todo lo que ha significado que nada menos que la gobernadora tenga que vivir en una unidad militar. Con tantos años de democracia encima, la gobernadora tiene que vivir en una unidad militar con sus hijos. Y el ataque al Congreso de la Nación, ¿vio lo que fue ese ataque al Congreso de la Nación? Realmente tremendo, bombas molotov, con palos, con pedradas, de presuntos anarquistas, fantoches realmente, que se presentan como anarquistas. Ni hablemos también de lo que fue la quema
de esa emblemática estación del Maitén, la quema de la trochita que llevaron adelante estos personajes que me gusta citar a Mario Das Neves porque me parece que los define bien. No se puede involucrar al pueblo mapuche, que el pueblo mapuche es un pueblo trabajador, un pueblo noble. Estamos hablando de un grupito de salvajes que tienen muchos delincuentes y nada de mapuches que se autotitulan los que pelean por una nación mapuche, un verdadero delirio absolutamente incomprensible. Y las bombas molotov de estos días contra el Senado bonaerense, apelar a las bombas molotov a esta altura, otra vez los artefactos explosivos. Fíjense lo que pasó, ese es el despacho, estamos viendo el despacho de Federico Salvay, donde se quemaron muebles, donde se quemó la mampostería. ¿Se acuerda lo que hicieron en la casa de Chubut? Lo que hicieron en la casa de Chubut, absolutamente destruida. Entraron y en 5 minutos rompieron todo. Y ahí hay serias pruebas de que mapuche no había ninguno, En realidad estaban bastante vinculados a gente de Quebracho, entraron con capuchas y con palos y rompieron todo. La verdad que a esta altura, este tipo de violencia, me parece que vale la pena ponerla en contexto, utilizar botellas de nafta, utilizar pólvora, utilizar mecha y bidones para hacer explotar, le salió mal, porque finalmente incendiaron a 2 autos, pero querían hacer explotar en serie por lo menos 10 automóviles que estaban ahí, fíjese dónde, nada más y nada menos que en el estacionamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Toda esta situación que estamos llevando, nos lleva a pensar que hay por lo menos, todo esto generó por lo menos 3 policías que estuvieron heridos, 2 gendarmes que también fueron heridos por estos ataques planificados. E insisto, le estoy nombrando solamente algunos hechos, pero fueron mucho más. Las amenazas de muerte telefónicas a las más altas autoridades de la nación, el hackeo a algunas páginas. Ahora la pregunta, y este es el corazón de la columna, la pregunta se cae de Maduro, es una pregunta de cajón. ¿Quiénes son estos salvajes antidemocráticos? ¿Quiénes utilizan los explosivos para tratar de imponer sus ideas? Digamos primero que esta gente debe ser capturada lo antes posible para que tenga el consecuente juicio, castigo y condena. Los responsables de todos estos hechos, diversos hechos de violencia, tienen distintos orígenes. Por un lado, están las mafias que el gobierno de Vidal está desarticulando. Estamos hablando de la policía acostumbrada a cobrar coimas y a cometer todo tipo de delitos con sus uniformes, con sus armas reglamentarias. Hablo de extorsiones, de trata de personas, de vínculos con los narcos, torturas, abuso de poder. Mire, solo en lo que va este año, la limpieza que han hecho Vidal y Ritondo ya sancionó a 3.141 policías y, ojo, 195 policías, escúcheme bien, 195 policías de la bonaerense fueron presos, fueron llevados a la prisión producto del trabajo que está llevando adelante la gobernadora y el ministro. ¿Saben cómo hacen? En asuntos internos comparan las declaraciones juradas que tienen con la vida real y con el sueldo que cobran. Y han encontrado una cantidad de comisarios con un nivel de enriquecimiento y con una situación que no pueden justificar con sus sueldos. A eso le tenemos que sumar a la mafia de la policía corrupta, la del Servicio Penitenciario Federal, o a la mafia de la saladita, de la salada. Ahí hay contrabando, hay extorsión, hay aprietes de todo tipo, barras bravas que han funcionado ahí, por supuesto coimas. Mire, son muchos los negocios ilegales que María Eugenia cortó de un sablazo y por eso los perjudicados odian a esta gobernadora, porque son negociados y estafas históricas que les permitían tener un nivel de vida de rico y ahora se les cortó el chorro de la recaudación ilegal. Imagínense lo nerviosos, preocupados y violentos y agresivos que se ponen. Claro, los anteriores gobiernos eligieron mirar para otro lado. María Eugenia Vidal le está dando batalla a las mafias en la provincia, pero los anteriores gobiernos miraron para otro lado, pactaron con las mafias o fueron cómplices para repartir el botín y ahora todo eso se cortó. Este es gran parte del cambio que Cambiemos está tratando de llevar adelante. Es una batalla colosal, pero la verdad es peligrosa. Sin lugar a dudas que está corriendo riesgo toda la propia estructura democrática, pero es una batalla indispensable. Si vamos a controlar un país
democráticamente, en forma institucional, republicana, tenemos que terminar de una vez por todas con las mafias. Fíjese que hoy nos enteramos que tuvieron que desplazar al mismísimo jefe de la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero hay otra parte de violencia. No solamente son los policías, el servicio penitenciario, los de la salada, los contrabandistas. Estamos hablando de una parte de la violencia que fue ejecutada por estos pseudo-anarquistas y autotitulados mapuches que no representan para nada, yo diría al contrario, manchan, ensucian al pueblo originario noble y trabajador. Todos tienen contacto con la Cámpora, con la Madre Plaza de Mayo, la tienen a Elizabeth Gómez Alcorta como abogada, igual que Quebracho e igual que Milagro Sala. Su líder, Facundo Jones Guala, es una especie de subcomandante Marcos Trucho del subdesarrollo, una caricatura de combatiente que propuso la lucha armada para construir un Estado dentro del Estado argentino, un delirio total que también están impulsando en Chile y por eso el gobierno democrático, socialista de Michelle Bachelet está pidiendo la extradición. Hicieron 77 atentados en Chubut, en Río Negro y en Neuquén. Están asociados a los residuos que quedaron de la FARC y a criminales similares que existen en Bolivia y en Perú. Mire, de hecho, 3 países, Bolivia, en Paraguay y en Colombia, en los consulados argentinos hubo atentados también con bombas Molotov y pintaron en las paredes por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Por supuesto que Santiago Maldonado tiene que aparecer y no hay duda que esa es responsabilidad del Estado, encontrarlo, garantizar las protestas pacíficas de todos los sectores, pero los más extremistas que rodean a Cristina y ella misma aprovechan este drama para acusar al gobierno de Macri de ser poco menos que un gobierno de Videla, como si Macri le hubiese hecho desaparecer a Maldonado o Patricia Bullrich, un verdadero despropósito, una locura que necesitan para justificar esa inflamación ideológica y para que coincida con la realidad con la que sueñan y fogonean, pero que no es la verdad. Me extraña de que se dicen peronistas y no saben que la única verdad es la realidad. Ahora, si la Gendarmería o cualquier otra fuerza del orden, cualquier otra fuerza de seguridad lo detuvo, lo hirió, lo apresó, lo secuestró, no quiero ni pronunciar lo que sigue, pero ha terminado con la vida de Maldonado, pero por supuesto que todo el peso de la ley deben inmediatamente ser puestos presos, castigados con todo lo que corresponde, sus superiores, aquellos que lo encubrieron, pero tampoco se puede acusar a alguien solamente por la sospecha, que en algunos casos son casi una expresión de deseo. No hay un solo dato. Mire que la justicia secuestró los teléfonos y las computadoras de 65 gendarmes. No encontraron un dato, un inicio más o menos cierto de que haya, por dónde ha ocurrido esta desaparición de Santiago Maldonado. Ahora, además de ese secuestro que han hecho y de esa investigación que está llevando adelante, la utilización política es vergonzosa. Digamos que Estela Carlotto y muchos de sus pares acusen a Patricia Bullrich casi como si lo hubiese secuestrado ella. Sí, que le diga lo mismo que le decía el Beto Brandoni. Están profanando un elemento sagrado, que es el tema que tenemos que cuidar, que es la memoria de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Igualar eso, hablar de la desaparición forzada e igualar, están profanando, banalizando y vaciando de contenido uno de los momentos más terribles de la dictadura y del terrorismo de Estado que tuvimos que padecer los argentinos. La verdad, se les nota demasiado la desesperación, se les nota demasiado ese deseo ferviente de querer lastimar la investidura presidencial. No terminan de comprender, como recién decía Beto Brandoni, que el pueblo votó otra opción, y no al chavismo kirchnerista que nos llevaba a ese colapso de Santa Cruz. Una vez más me parece que quiero utilizar el concepto de alerta roja sobre el tablero democrático. Tanto los uniformados, resentidos y vengativos de la provincia de Buenos Aires, como los mesiánicos que se creen vanguardias revolucionarias, contribuyeron a la peor de las tragedias argentinas, que fue el terrorismo de Estado. La inmensa mayoría de los argentinos está harto de los violentos golpistas de todo tipo y de los ladrones de Estado. La inmensa mayoría quiere construir un país en paz, más igualitario, con más libertad, sin corruptos ni criminales. Y
Y bueno, nos vamos quedando unos 15 minutos más. Yo te digo, no soy